Este día 54 no es un reto de abstinencia, es un proceso de forja. Aquí no huimos del deseo, lo educamos. El hombre invicto deja atrás la dispersión y convierte su energía vital en enfoque, disciplina y propósito. Cada día sin recaer no suma tiempo, construye identidad. Paso 1. Comprender que la identidad se construye por omisión, no solo por acción. El error más común en el camino del autocontrol masculino es creer que la identidad se forja únicamente por lo que hacemos. Entrenar, trabajar, leer, producir, todo eso importa. Pero hay una verdad más profunda, respaldada por la psicología conductual, la neurociencia y la filosofía estoica. La identidad también se fortalece y de forma decisiva por lo que eliges no hacer. Cada recaída evitada no es un evento neutral. Es una decisión consciente que reescribe tu autoconcepto. El cerebro humano aprende por refuerzo, cuando no cedes a un impulso automático, especialmente uno profundamente arraigado como la búsqueda compulsiva de estímulo sexual o validación femenina. Envías una señal clara al sistema nervioso. Yo no soy ese hombre. Esa omisión crea una huella más poderosa que muchas acciones visibles. Desde la psicología cognitiva, esto se conoce como disonancia inversa. Cuando actúas en contra del viejo patrón, la mente ajusta la identidad para mantener coherencia interna. No recaer hoy obliga al cerebro a aceptar una nueva narrativa. Soy un hombre que se gobierna. Y cuanto más se repite esa omisión, más sólida se vuelve la identidad emergente. Aquí entra el enfoque estoico. Epicteto enseñaba que la libertad no está en controlar el mundo, sino en dominar nuestras respuestas internas. Evitar una recaída no es represión, es gobierno interno. No estás luchando contra el deseo como enemigo, lo estás colocando en su lugar correcto, bajo tu mando. El deseo existe, pero ya no decide. Desde la neurobiología, cada impulso no satisfecho debilita el circuito dopaminérgico asociado al hábito. La dopamina deja de anticipar la recompensa fácil. Paralelamente, se fortalece la corteza prefrontal, responsable del juicio, la planificación y la visión a largo plazo. En términos simples, cada vez que no caes, te vuelves literalmente más capaz de elegir. Este paso exige un cambio radical de perspectiva. No pienses, hoy resistí. Piensa, hoy confirmé quién soy. El hombre débil mide su progreso por rachas. El hombre en construcción mide su progreso por consistencia identitaria. No eres alguien luchando contra una adicción. Eres alguien dejando de ser el hombre que la necesitaba. También es crucial entender que esta identidad no se apoya en el desprecio hacia la mujer ni en la negación del deseo. Al contrario, la cosificación surge cuando el hombre está vacío y busca dopamina barata. Cuando evitas la recaída, recuperas la capacidad de ver a la mujer como persona, no como estímulo. Eso es madurez masculina, no moralismo. Finalmente, este paso te enseña una lección central. No todo crecimiento se ve. Nadie aplaude una recaída evitada. No hay testigos. Y precisamente por eso tiene tanto poder. Es un acto silencioso de soberanía. Un ladrillo invisible en la arquitectura de tu carácter. Hoy no hiciste nada. Y en ese nada te convertiste en algo más. Ahí comienza el verdadero dominio. Paso 2. Reprogramar el deseo como energía direccional, no como impulso ciego. El deseo masculino no es el problema. El problema es cuando el deseo gobierna sin dirección. Durante años se le ha enseñado al hombre a obedecer cada impulso, a descargar tensión en estímulos inmediatos y a confundir alivio con satisfacción. Aquí comienza el verdadero giro. El deseo no se elimina, se entrena. Se convierte en energía direccional. Desde la neurociencia, el deseo es activación. Es dopamina anticipatoria, no placer en sí mismo. La dopamina empuja al movimiento, a la búsqueda, a la conquista.
Cuando esa activación se canaliza hacia estímulos artificiales, pornografía, atención femenina constante, gratificación instantánea, el sistema se agota y pierde sensibilidad. El hombre queda vacío, disperso y dependiente. Pero cuando esa misma energía se contiene y redirige, ocurre lo contrario, se afila. Aquí entra el concepto de transmutación, presente tanto en la psicología profunda como en tradiciones filosóficas y espirituales antiguas. No se trata de aguantarse, sino de usar la carga interna como combustible. El impulso que antes te llevaba a recaer es el mismo que puede empujarte a crear, entrenar, estudiar, liderar o construir visión. La diferencia no está en la intensidad del deseo, sino en el rumbo que le das. El hombre débil huye del deseo o se ahoga en él. El hombre disciplinado lo observa, lo acepta y lo dirige. Esto exige presencia. Cada vez que surge la urgencia, en lugar de reaccionar, haces una pausa consciente. Esa pausa no es pasividad, es autoridad interna. En ese espacio breve decides, ¿esto construye o me disuelve? Desde el estoicismo, esta práctica se llama hegemonicón, la facultad rectora del alma. No puedes evitar que surja la impresión, el impulso, pero sí puedes decidir si le das asentimiento. Cuando no le das poder automático al deseo, éste deja de ser tirano y se convierte en recurso. La energía permanece en el cuerpo, no se drena. Se acumula como presión creativa. A nivel práctico, esta energía comienza a buscar salida. Si no la usas conscientemente, volverá a intentar escapar por el viejo camino. Por eso, este paso exige acción dirigida, entrenamiento físico intenso, trabajo profundo, escritura, estudio exigente, silencio prolongado, disciplina corporal. No como distracción, sino como canalización consciente. El cuerpo necesita expresión, el espíritu necesita dirección. Con el tiempo, ocurre un cambio sutil pero poderoso. El deseo deja de sentirse caótico, se vuelve densidad interna, presencia, mirada firme. La urgencia se transforma en temple. Ya no estás corriendo detrás de estímulos, estás avanzando hacia objetivos. Esto es masculinidad funcional, no dogma. Este paso redefine tu relación con el impulso. Ya no preguntas, ¿cómo lo apago? Ahora preguntas, ¿en qué lo convierto? Y cuando el deseo deja de mandarte y empieza a servirte, el hombre que emerge no es reprimido, es peligrosamente enfocado. Paso 3. Fortalecer el carácter a través de la resistencia invisible. El carácter no se forma en los momentos épicos, sino en las decisiones silenciosas donde nadie mira. El hombre moderno ha sido condicionado a buscar validación externa, aplausos, reconocimiento, atención. Pero la verdadera fortaleza masculina se construye en la resistencia invisible, en esos instantes donde ceder sería fácil y cómodo, y mantenerse firme no otorga ninguna recompensa inmediata. Desde la psicología del autocontrol, se sabe que la fuerza de voluntad no es un rasgo fijo, sino una capacidad entrenable. Cada vez que eliges no reaccionar ante un impulso automático, refuerzas lo que se denomina autoeficacia. La creencia profunda de que eres capaz de gobernarte. Esta creencia es uno de los predictores más sólidos del éxito personal, mucho más que la motivación o el talento. El hombre que confía en su dominio interno no necesita demostrarse nada hacia afuera. La resistencia invisible opera a nivel profundo porque no se apoya en la emoción, sino en el principio. Aquí aparece el núcleo del carácter. Actuar conforme a lo que sabes que es correcto, incluso cuando el cuerpo pide lo contrario. Los estoicos llamaban a esto arete, excelencia moral expresada en coherencia. No es rigidez, es alineación. Tu conducta comienza a reflejar tu visión,
no tus impulsos pasajeros. Neurobiológicamente, esta práctica fortalece los circuitos de control ejecutivo. Cada impulso resistido sin dramatismo mejora la comunicación entre la corteza prefrontal y los sistemas emocionales. En términos simples, te vuelves menos reactivo y más estable. Ya no necesitas pelear contigo mismo. La calma reemplaza al conflicto interno. Esa calma es una forma de poder. Un punto clave de este paso es entender que la resistencia no es tensión constante. No se trata de vivir en guerra contra el cuerpo. Al contrario, la resistencia madura se siente sobria, casi neutral. El hombre fuerte no está apretando los dientes todo el día. Está ocupado en su misión. El impulso pierde fuerza no porque lo combatas, sino porque dejas de alimentarlo con atención. Aquí se rompe otro mito. Creer que el progreso debe sentirse intenso. Muchas veces, el crecimiento real se siente monótono. No hay euforia, no hay drama. Solo hay continuidad. Y esa continuidad es lo que el hombre débil no soporta, porque no le da dopamina. El hombre en construcción aprende a respetar lo aburridamente correcto. Desde una perspectiva antropológica, las culturas que formaban hombres funcionales incorporaban pruebas de resistencia sin testigos, vigilias, ayunos, silencio, disciplina corporal. No para castigar, sino para enseñar una lección esencial. Puedes sostener incomodidad sin perderte. Hoy, cada tentación no atendida cumple esa misma función iniciática. Este paso te entrena para algo más grande que el autocontrol sexual, te prepara para la vida, para la frustración, el rechazo, la espera, el trabajo prolongado. Un hombre que no huye de la incomodidad interna, no huye de los desafíos externos. La resistencia invisible no te hace famoso, pero te hace confiable. Y un hombre confiable, primero para sí mismo, es un hombre que ya no se traiciona. Paso 4. Romper la asociación entre alivio inmediato y bienestar real. Uno de los engaños más profundos que enfrenta el hombre moderno es confundir alivio con bienestar. El alivio es momentáneo, superficial y reactivo. El bienestar es estructural, silencioso y acumulativo. La adicción, no solo sexual, sino emocional y atencional, se sostiene precisamente por esa confusión. El cuerpo pide alivio y la mente lo interpreta como una necesidad legítima. Desde la neurociencia del hábito, el cerebro aprende por asociaciones. Durante años se ha condicionado a unir tensión con descarga inmediata, estrés con estímulo, soledad con fantasía, aburrimiento con dopamina barata. El resultado es un sistema nervioso incapaz de tolerar estados intermedios. Este paso consiste en desprogramar esa ecuación falsa: tensión-daño, incomodidad-urgencia, deseo-orden. Romper esta asociación no se logra con fuerza bruta, sino con experiencia correctiva. Cada vez que atraviesas un pico de deseo sin buscar alivio inmediato, ocurre algo crucial. El cuerpo descubre que no pasa nada grave. No mueres, no te rompes, no pierdes control. Esa vivencia repetida debilita la narrativa interna de urgencia. El impulso deja de sentirse como emergencia y empieza a sentirse como sensación pasajera. Aquí entra un principio estoico fundamental. No son los eventos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. El deseo en sí mismo es neutro. Lo que lo vuelve tiránico es el juicio automático. Necesito descargarme para estar bien. Cuando ese juicio se suspende, el deseo pierde su poder coercitivo. Sigue ahí, pero ya no manda. Desde la psicología clínica, esto se conoce como tolerancia al malestar. Es la capacidad de permanecer presente en estados incómodos sin recurrir a conductas impulsivas. Los hombres con alta tolerancia al malestar no son fríos ni insensibles, son estables. No negocian con su futuro para calmar el presente.
Este paso también redefine la relación con el placer. El placer deja de ser un anestésico y se convierte en consecuencia. Cuando el bienestar se construye sobre hábitos sólidos, sueño, entrenamiento, trabajo profundo, propósito, el placer aparece de forma natural, sin culpa ni dependencia. El hombre ya no persigue sensaciones, produce condiciones. Hay una dimensión espiritual en este proceso. Al no escapar del malestar, el hombre se encuentra consigo mismo. Aparecen pensamientos, memorias, vacíos que antes eran tapados con estímulo. No es cómodo, pero es honesto, y la honestidad interna es la base de la dignidad masculina. Un hombre que puede mirarse sin anestesia ya no necesita huir. Antropológicamente, los ritos de paso incluían períodos prolongados de incomodidad precisamente para romper esta asociación primitiva. Se enseñaba al joven que el dolor y la tensión no son enemigos, sino maestros. Hoy, cada vez que eliges no aliviarte de inmediato, recreas ese rito en soledad. Este paso te devuelve algo esencial, confianza en tu capacidad de sostenerte. Ya no dependes de una descarga para sentirte en paz. La paz comienza a emerger de la coherencia, y cuando el alivio deja de gobernarte, el bienestar deja de ser una promesa lejana y se convierte en una construcción diaria. Paso 5. Reconstruir la autoestima desde la coherencia, no desde la validación. La mayoría de los hombres confunden autoestima con aprobación. Creen que sentirse valiosos depende de ser deseados, mirados o reconocidos. Esa confusión es el terreno fértil de la adicción a la atención femenina y de la necesidad constante de estímulo externo. Este paso rompe esa dependencia en la raíz. La autoestima real no se recibe, se acumula. Desde la psicología contemporánea, la autoestima más estable no es la inflada por elogios, sino la que surge de la coherencia interna, cuando lo que piensas, dices y haces está alineado. Cada vez que actúas conforme a tus principios, incluso en silencio, tu sistema psicológico registra una ganancia. No hay euforia, pero sí solidez. Es una forma de respeto propio que no necesita testigos. El problema de la validación externa es que siempre es condicional. Depende del humor ajeno, de la comparación y del contexto. Hoy te eleva, mañana te vacía. El hombre que basa su valor en la reacción de otros vive ansioso, reactivo y manipulable. En cambio, cuando el valor se construye desde la coherencia, aparece una estabilidad emocional que no se negocia. Neurobiológicamente, esta coherencia genera un circuito de recompensa distinto. No es la dopamina del aplauso inmediato, sino una satisfacción profunda asociada al logro interno. Se liberan neurotransmisores vinculados a la calma y la confianza sostenida. El hombre empieza a sentirse bien, no por excitarse, sino por no traicionarse. Aquí ocurre un cambio clave en la relación con las mujeres. Al no necesitar validación, desaparece la urgencia por impresionar, seducir o consumir atención. La mujer deja de ser un espejo para el ego y vuelve a ser una persona completa. Esto no enfría la masculinidad, la depura. La atracción auténtica nace de la presencia, no de la necesidad. Desde el estoicismo, esta forma de autoestima se llama autarquía, suficiencia interna, no aislamiento, sino independencia emocional. Marco Aurelio lo resumía así: la tranquilidad llega cuando el hombre se basta a sí mismo, no porque no desee vínculos, sino porque ya no se pierde en ellos. Este paso también implica aceptar una verdad incómoda. Durante años, muchas decisiones se tomaron para ser vistos, no para ser íntegros. Reconocerlo no es culpa, es claridad. Y la claridad permite reconstruir. Cada acto coherente, por pequeño que parezca, es un ladrillo nuevo en una autoestima que no se derrumba con el rechazo ni se infla con el halago.
Antropológicamente, el respeto dentro de las comunidades masculinas tradicionales no se otorgaba por palabras, sino por conducta consistente. El hombre confiable, el que cumplía incluso cuando no convenía, era el que tenía valor. Ese patrón sigue siendo válido hoy, aunque se haya olvidado. Este paso redefine la pregunta central. Ya no es «me desean», ahora es «me respeto». Y cuando un hombre se respeta, su presencia cambia. No busca atención, la genera sin pedirla. Paso 6. Recuperar la capacidad de enfoque profundo en un mundo de distracción. La pérdida de enfoque no es un problema menor, es una forma silenciosa de debilitamiento masculino. Un hombre que no puede sostener la atención, no puede sostener una visión, una meta, ni una relación consigo mismo. La adicción al estímulo constante, sexual, digital, emocional, fragmenta la mente y dispersa la energía vital. Recuperar el enfoque es recuperar el timón. Desde la neurociencia cognitiva, la atención funciona como un músculo. Cada cambio constante de estímulo entrena al cerebro para buscar novedad, no profundidad. El resultado es una mente inquieta, incapaz de permanecer en una sola tarea sin ansiedad. Este paso consiste en reeducar el sistema atencional, devolviéndole la capacidad de permanecer. El deseo mal canalizado es uno de los mayores saboteadores del enfoque. No porque sea fuerte, sino porque es errático. Salta de imagen en imagen, de posibilidad en posibilidad, drenando recursos mentales. Cuando ese deseo deja de buscar salidas inmediatas, la energía comienza a concentrarse. Y donde hay concentración, hay poder. Aquí aparece una distinción crucial. Concentración no es rigidez, es presencia sostenida. El hombre enfocado no está tenso, está inmerso. Su mente no se dispersa porque tiene un norte claro. El enfoque profundo surge cuando la atención se alinea con un propósito significativo, no cuando se fuerza artificialmente. Desde una perspectiva estoica, el enfoque es una forma de disciplina interior. No se trata de controlar todo, sino de elegir qué merece tu atención. Marco Aurelio advertía que la vida del hombre se convierte en aquello a lo que presta atención. Si la atención se regala a estímulos triviales, la vida se vuelve trivial. Si se invierte en objetivos elevados, la vida se eleva. Este paso requiere crear espacios de fricción positiva, momentos sin estímulo, sin distracciones, sin escapes, silencio, trabajo profundo, entrenamiento sin música, lectura exigente. Al principio, la mente protesta, busca dopamina, pero esa incomodidad es señal de desintoxicación. El sistema nervioso está reaprendiendo a no huir. Con el tiempo, ocurre algo que muchos hombres no esperan. El enfoque empieza a generar placer. No el placer excitante del estímulo rápido, sino una satisfacción densa, estable. La mente se siente clara, el cuerpo enraizado. Aparece una sensación de avance real. Este es el estado en el que nacen las obras duraderas y las decisiones firmes. Antropológicamente, las figuras masculinas respetadas eran hombres de pocas palabras y atención firme. Sabían escuchar, observar y actuar sin dispersión. En contraste, el hombre distraído siempre estaba disponible, siempre reactivo, siempre cansado. Recuperar el enfoque es recuperar autoridad silenciosa. Este paso también redefine la relación con el tiempo. El hombre disperso siente que el tiempo se le escapa. El hombre enfocado siente que el tiempo trabaja para él. Cada hora invertida con atención plena rinde el doble, no por magia, sino por presencia total. Cuando el enfoque regresa, la vida deja de sentirse caótica. Las metas se ordenan, la energía se alinea.
y el hombre vuelve a habitar su mente como un territorio propio, no como un campo saqueado por la distracción. Paso 7. Integrar la soledad como espacio de poder, no como carencia. La mayoría de los hombres le temen a la soledad porque la confunden con abandono. Desde jóvenes se les enseña, directa o indirectamente, que estar solos es fracasar socialmente. Por eso buscan ruido, atención, validación o estímulo constante. Este paso transforma esa percepción. La soledad no es vacío, es espacio operativo. Desde la psicología existencial, la soledad es el punto donde el individuo se encuentra sin máscaras. No hay audiencia, no hay roles que interpretar. Para el hombre que ha vivido disperso, este encuentro puede ser incómodo. Surgen pensamientos no resueltos, deseos sin salida, preguntas postergadas. Pero precisamente ahí reside su valor. La soledad revela lo que necesita ser ordenado. Neurobiológicamente, los periodos de soledad consciente permiten que el sistema nervioso se regule. Sin bombardeo de estímulos externos, el cerebro entra en modos de integración profunda. Aparecen claridad, introspección y visión a largo plazo. No es aislamiento patológico, es retiro funcional. El hombre que sabe retirarse también sabe regresar con dirección. Desde una perspectiva estoica, la soledad es entrenamiento de independencia interior. Séneca recomendaba pasar tiempo a solas para comprobar si uno podía soportarse a sí mismo. No como castigo, sino como prueba de libertad. Si un hombre no puede estar solo sin buscar anestesia, no es libre, es dependiente del entorno para sentirse completo. Este paso también rompe la adicción a la atención femenina. Cuando la soledad se vive como carencia, la mujer se convierte en refugio emocional, en calmante del vacío. Eso genera necesidad, proyección y cosificación. Cuando la soledad se integra como poder, la relación con la mujer cambia. Ya no se la busca para llenarse, sino para compartir desde la plenitud. Antropológicamente, los ritos masculinos incluían períodos de retiro: el bosque, el desierto, la montaña. El joven era separado del grupo para confrontarse consigo mismo. Solo después regresaba con identidad propia. Hoy, ese retiro no requiere geografía, sino decisión. Espacios sin pantalla, sin conversación, sin estímulo, silencio deliberado. En la soledad bien utilizada, el hombre redefine su narrativa interna. Deja de verse como alguien que espera ser elegido y comienza a verse como alguien que elige su camino. Se aclaran prioridades. Se distinguen deseos auténticos de impulsos prestados. La mente deja de reaccionar y empieza a planear. Este paso también fortalece la presencia. Un hombre cómodo en la soledad no transmite urgencia. Su energía es estable, no demandante. Esto genera respeto inmediato, incluso sin palabras. La presencia masculina madura no grita, ocupa espacio con calma. Es importante aclarar: integrar la soledad no significa rechazar vínculos, significa no depender de ellos para sostener tu identidad. El hombre que se basta a sí mismo es el único capaz de vincularse sin perderse. Cuando la soledad deja de doler y empieza a nutrir, ocurre un cambio irreversible. El silencio deja de ser enemigo. La ausencia deja de ser amenaza. Y el hombre descubre que, incluso sin estímulo, sigue siendo completo, firme y en control. Paso 8. Convertir la disciplina en identidad, no en esfuerzo constante. La mayoría de los hombres fracasan en la disciplina porque la viven como una carga temporal. Se esfuerzan, resisten, aguantan, hasta que se cansan. Este paso marca una transición decisiva. La disciplina deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Cuando esto ocurre, el desgaste desaparece y la constancia se vuelve natural. Desde la psicología de hábitos,
El comportamiento sostenido no depende de la motivación, sino de la identidad. El cerebro busca coherencia. Actuamos de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si te ves como alguien intentando ser disciplinado, cada acción requiere voluntad. Si te ves como un hombre disciplinado, la indisciplina empieza a sentirse extraña, incluso incómoda. Neurobiológicamente, esto implica la automatización de conductas. Los circuitos del hábito se reorganizan para reducir el costo energético de decidir. La disciplina integrada no consume fuerza de voluntad, ahorra energía mental. El hombre ya no debate internamente cada decisión, simplemente actúa conforme a su estándar. Este paso exige elevar el estándar personal, no basado en comparación social, sino en autoexigencia consciente. El hombre define cómo actúa, qué tolera y qué no, y luego vive de acuerdo con ello, no por rigidez, sino por respeto propio. La disciplina deja de ser castigo y se convierte en estructura. Desde el estoicismo, esta integración se conoce como ethos, carácter vivido, no declarado. Los estoicos no hablaban de disciplina, la encarnaban, no necesitaban proclamarse fuertes, lo demostraban en la regularidad de sus actos. La verdadera disciplina es silenciosa, repetitiva y poco espectacular. Este paso también transforma la relación con el deseo. Cuando la disciplina es identidad, el impulso ya no se percibe como amenaza, se sabe que no va a gobernar. La mente no entra en pánico ni en negociación. Hay una confianza tranquila en la propia respuesta. El deseo aparece, se registra y se deja pasar o se redirige sin drama. Antropológicamente, los hombres confiables dentro de una comunidad eran aquellos cuya conducta era predecible en el buen sentido. No porque fueran aburridos, sino porque su palabra y su acción coincidían. Esa previsibilidad generaba seguridad y liderazgo. Hoy, convertir la disciplina en identidad produce el mismo efecto. Te vuelves un punto firme en un mundo errático. Este paso también libera creatividad. Al reducir el caos interno, la mente tiene espacio para pensar, planear y crear. La energía que antes se gastaba en resistir, ahora se invierte en construir. La disciplina deja de ser un freno y se convierte en plataforma de expansión. Importante, integrar disciplina no significa vivir sin placer. Significa elegir placeres que no te debiliten. El hombre disciplinado no es asceta por obligación, sino estratega de su energía. Cuando la disciplina se vuelve identidad, ya no preguntas, ¿tengo ganas? La pregunta correcta es, ¿esto está alineado con quién soy? Y cuando la respuesta nace de la identidad, el camino se vuelve estable, firme y difícil de quebrar. Paso 9. Consolidar la nueva identidad mediante pruebas internas constantes. La identidad no se establece con declaraciones, sino con pruebas repetidas. El hombre puede decir que ha cambiado, pero su sistema nervioso solo cree aquello que se demuestra bajo presión. Este paso consiste en entender que la nueva identidad masculina se consolida cuando es puesta a prueba y sostenida sin negociación interna. Desde la psicología del comportamiento se sabe que los hábitos se vuelven parte del yo cuando se mantienen en contextos adversos: cansancio, estrés, soledad, frustración. Es ahí donde la vieja identidad intenta reaparecer, no como tentación obvia, sino como justificación. Ya hiciste suficiente, te lo mereces, solo esta vez. Reconocer estas narrativas es crucial, porque la recaída comienza en el discurso interno, no en la acción. Neurobiológicamente, cada vez que atraviesas una situación de presión sin ceder, se refuerzan los circuitos de autocontrol asociados a tu nueva identidad. El cerebro aprende una lección simple pero poderosa. Este es el tipo de hombre que soy, incluso cuando cuesta. Esa consistencia bajo estrés es lo que vuelve estable el cambio.
Sin pruebas, la identidad es frágil. Con pruebas, se vuelve roca. Este paso exige un cambio de mentalidad. Dejar de ver los momentos difíciles como amenazas y empezar a verlos como entrenamientos identitarios. El cansancio no es una excusa, es un escenario. El aburrimiento no es peligro, es una prueba. La frustración no es enemiga, es un filtro. Cada estado incómodo se convierte en una oportunidad para confirmar quién manda. Desde el estoicismo, este enfoque se alinea con la premeditatio malorum, anticipar la dificultad para no ser sorprendido por ella. El hombre preparado no espera condiciones ideales para sostener su conducta. Sabe que la vida presiona y justamente ahí demuestra su carácter. No se endurece, se mantiene fiel a su eje. Antropológicamente, las culturas masculinas siempre entendieron que la identidad se prueba en desafíos progresivos. No bastaba con una iniciación simbólica. Había que demostrar el cambio en la vida diaria. Hoy, esas pruebas no vienen del entorno, sino de la intimidad. Nadie te observa cuando estás cansado, solo o frustrado. Esa invisibilidad es lo que hace que la prueba sea auténtica. Este paso también enseña humildad estratégica. No se trata de creerse invulnerable. Al contrario, el hombre sólido reconoce que siempre habrá presión y diseña su vida para no ponerse en riesgo innecesario. Evita contextos que debilitan, fortalece rutinas que sostienen, no por miedo, sino por inteligencia. Con el tiempo, estas pruebas dejan de vivirse como batalla. La respuesta correcta se vuelve automática. La negociación interna se apaga. No porque el deseo desaparezca, sino porque la identidad ya está decidida. El hombre no discute con lo que no forma parte de él. Este paso marca una transición clave. Ya no estás en proceso de cambio. Estás habitando una nueva forma de ser. Y cada prueba superada no te agota, te confirma. Paso 10. Vivir desde el propósito superior que ordena el deseo. El punto más alto de este proceso no es el control, sino la orientación. Un hombre no se sostiene fuerte solo porque evita caer, sino porque sabe hacia dónde camina. Cuando el deseo encuentra un propósito superior, deja de sabotear y empieza a servir. Este paso consolida todo. El deseo ya no es una fuerza caótica que hay que vigilar, sino una energía alineada con una misión clara. Desde la psicología del sentido, se ha demostrado que los hombres con un propósito trascendente toleran mejor la incomodidad, la frustración y la demora de gratificación. No porque sufran menos, sino porque saben por qué. El deseo, cuando no tiene destino, busca escapes. Cuando tiene dirección, acepta disciplina. El propósito actúa como un campo gravitatorio que ordena pensamientos, hábitos y decisiones. Aquí ocurre una transformación clave. El autocontrol deja de ser defensivo y se vuelve expansivo. Ya no evitas recaer solo para no perder progreso. Eliges sostenerte porque cada gota de energía tiene un destino concreto. Proyecto, vocación, construcción, servicio, legado. El hombre con propósito no pregunta constantemente qué le apetece, pregunta qué se requiere de él. Desde una mirada estoica, vivir conforme al propósito es vivir conforme a la naturaleza más elevada del hombre, la razón al servicio del bien elegido. No se trata de moralismo ni de sacrificio ciego, sino de alineación. Cuando tus actos diarios reflejan tu propósito, aparece una forma profunda de paz, la tranquilidad del hombre que no está dividido. Este paso también redefine el deseo sexual. Ya no es enemigo ni tentación constante, se integra como parte de la vitalidad masculina. Se expresa cuando corresponde, se contiene cuando es necesario y se transforma cuando no tiene salida inmediata. El deseo deja de mandar porque el propósito manda más fuerte, no por represión, sino por jerarquía interna. Antropológicamente,
Los hombres respetados no eran los que tenían más impulsos, sino los que los ponían al servicio de algo mayor que ellos mismos. Clan, obra, visión. Hoy ese algo mayor puede tomar muchas formas, pero cumple la misma función: sacar al hombre del circuito cerrado del placer inmediato y colocarlo en una narrativa de largo plazo. Vivir desde el propósito no elimina la lucha, pero le da sentido. Hay días difíciles, momentos de cansancio y tentaciones silenciosas. La diferencia es que ahora no te preguntas si vale la pena resistir. Lo sabes, porque renunciar al control sería renunciar a la dirección que has elegido para tu vida. Cuando el propósito gobierna, el deseo se ordena. Cuando el deseo se ordena, la energía se concentra. Cuando la energía se concentra, el hombre avanza. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás haciendo lo que la mayoría no se atreve: dejar de huir de sí mismo y empezar a gobernarse. Este no es un camino corto ni cómodo, pero es real. Aquí no se promete perfección, se forja carácter. El hombre invicto no nace, se construye día a día. Cada decisión consciente, cada recaída evitada, cada impulso transformado refuerza la identidad que estás creando. Sigue adelante, no aflojes, no negocies con tu versión pasada. Si este contenido resuena contigo, suscríbete y permanece en este viaje. Aquí no hay distracción, hay dirección, no hay victimismo, hay responsabilidad. Este es un espacio para hombres que eligieron levantarse. Nos vemos en el siguiente día de Forja. El camino continúa y tú ya no eres el mismo.